Mi mejor amigo empezó una guerra de bromas, así que dejé que el karma la terminara. Entré a mi cuarto y vi a mi novia encima de mi mejor amigo con el brasier caído de un hombro. Su cuello estaba cubierto de labial y ella gritaba su nombre a todo pulmón. Me quedé mirándolos desde la puerta, no solo por lo que vi, sino por lo real que se veía. Ella estaba sentada sobre sus caderas y las manos de él estaban en su cintura, y la cabecera de la cama estaba astillada. Se me doblaron las rodillas, salí corriendo del cuarto y prácticamente corrí hacia la puerta principal. «¡Espera!», gritó mi supuesto mejor amigo. Mi novia se reía como loca detrás de él. Era solo una broma. No me di la vuelta al principio porque no quería escuchar lo que venía después, pero ella me agarró con sus manos feas y me metió la pantalla de su teléfono en la cara. En ella había un video de mi cámara escondida en la sala, con marca de tiempo, y mostraba cómo lo prepararon, hablando de qué ropa haría que se viera real. Pensamos que sería chistoso. Se suponía que te enojarías. Tuve que contenerme para no escupirle en la cara. Mi reacción era parte del entretenimiento. Fue entonces cuando mi mejor amigo salió de atrás de ella. «¿Entonces estamos bien?», preguntó con una sonrisa, extendiendo la mano para chocarla. Clap. Le choqué la mano. «Sí, oui, te perdono. Solo te estabas divirtiendo». Pero ella. Luego me volteé hacia mi novia y la miré como si fuera una cualquiera pidiendo dinero. Ella debió haber sabido que no debía faltarme al respeto así. Su cara se puso roja y corrió a su carro. Mi amigo Carlos se rió. «Tú sí eres mi compa, güey. Esa vieja estaba bien fea de todos modos». No lo sabía en ese momento, pero estaba a punto de voltearle la situación. Pero 10 veces peor. Durante los siguientes días, Carlos no se callaba sobre lo épica que había sido su broma. Hasta publicó sus mejores momentos en su historia privada, burlándose de mí con todos los que conocíamos, mientras yo trabajaba en las sombras, cocinándolo lentamente. Lo vi reclutar a 2 de nuestros amigos en común. Lo escuché en una fiesta diciendo: «Esperen a ver lo que hago después. A José le va a encantar esta». Entonces nuestro amigo en común mencionó algo. «Oye, Carlos sigue preguntando si ahora vive solo». Él sabía que mi abuela se había mudado hace 3 meses después de su infarto. Ella todavía era propensa a ellos. Esa noche Carlos llamó. «Compa, voy a caer a tu casa mañana a las 2. Tengo algo que mostrarte». Su voz tenía ese mismo tono emocionado de antes de la broma del engaño. «Sí, carnal. A las 2 de la tarde está bien. ¿Solo tú y yo?», mantuve mi voz firme. «Claro, güey. Solo nosotros». Esa noche me sentí como un niño antes de la mañana de Navidad. Me aseguré de que todos los importantes estuvieran cerca cuando Carlos estuviera ahí. Mi tío, el paramédico retirado, mi dulce abuela que podía regañar a cualquiera y hacerlo sentir avergonzado por sus acciones. Todo encajando perfectamente como un rompecabezas. A la 1:45 de la tarde, estaba en posición. Me sudaban las manos de culpa, pero seguía pensando en la cara de mi ex cuando revelaron su broma. A las 2 p.m. en punto escuché su carro. Por la ventana, pude ver 2 figuras agachadas en el asiento trasero. Por supuesto, trajo cámaras. Carlos entró, revisando cada ventana, probablemente asegurándose de que estuviéramos solos. «Pásale. Estoy en la cocina», grité. Él entró con esa sonrisa estúpida. «Oye, carnal, antes de que te muestre lo que planeé». De repente su mano voló a su pecho. Su cara pasó de sonriente a pura agonía en un segundo. «¿Carlos?». Se le doblaron las rodillas y cayó al suelo con fuerza. Empezó a salirle espuma roja de la boca y por un segundo olvidé todo. Esto tenía que ser real. Carlos se metía como 2 vapors al día y ahora finalmente le estaba pasando factura. «Ayuda, alguien ayude». Mi abuela entró corriendo primero y nunca olvidaré su cara. El color desapareció instantáneamente. «¡Otra vez no! ¡Otra vez no! Igual que don Arnaldo». El tío Miguel entró de un salto por la puerta y no dudó. Directo a las compresiones de pecho. 1, 2, 3, 4. Los ojos de Carlos se abrieron de par en par mientras el peso completo de Miguel presionaba sobre él. De repente mi abuela se agarró el pecho y se dobló al suelo. Estaba teniendo un infarto. Corrí y le rogué a Miguel que llamara una ambulancia mientras las lágrimas corrían por mi cara. Carlos trató de gritar: «Es una broma. Estoy bien», pero salió amortiguado bajo las compresiones de mi tío. Mi abuela ya estaba hiperventilando. Lágrimas reales, dolor real. Alguien llamó al 911. Todo fue un borrón hasta que el sonido de las sirenas me trajo de vuelta a la realidad. Los paramédicos entraron de golpe para encontrar a mi abuela en el piso, agarrándose el pecho, llorando a mares. La boca de Carlos se abría y cerraba como un pez, puro pánico reemplazando esa sonrisa estúpida. Todos salimos al jardín para darles espacio a los paramédicos para trabajar. Lo que nos dijeron después sobre la abuela me hizo arruinar la vida de Carlos. Para siempre. Uno de los paramédicos terminó de asegurar las correas de la camilla mientras el otro empacaba el equipo. Rodrigo Hernández, el paramédico principal con su gafete visible en el pecho, me hizo señas para que me alejara de los demás. Caminamos unos metros por el sendero del jardín y bajó la voz. Su abuela tuvo un evento cardíaco inducido por estrés, explicó, señalando su propio pecho para mostrar dónde ocurrió el daño. El estrés desencadenó un ritmo cardíaco irregular que podría haber sido fatal si no hubiéramos llegado rápido. Mi estómago se sintió como si cayera al suelo porque esto no era solo que ella se asustara y necesitara calmarse. Ella tiene daño real en su ritmo cardíaco, pero es manejable con medicamentos y estrés reducido en adelante. Continuó mientras sacaba un folleto sobre cuidado cardíaco. Las palabras giraban en mi cabeza mientras trataba de procesar que la estúpida broma de Carlos causó daño permanente real al corazón de mi abuela. Podía ver a Carlos todavía sentado en el piso a través de la ventana, su cara pálida y sudorosa, mientras el tío Miguel estaba parado sobre él con los brazos cruzados fuertemente contra su pecho. Carlos empezó a hablar antes de que yo volviera adentro,
sus palabras saliendo rápido y con pánico sobre cómo se suponía que sería divertido y solo venganza por mi broma. El tío Miguel lo interrumpió a mitad de frase y preguntó si Carlos pensaba que darle un infarto a una anciana era algún tipo de chiste. La tensión en la habitación hacía difícil respirar y sentí mi pecho apretándose. Los dos amigos de Carlos estaban parados en la puerta, luciendo como si quisieran derretirse en el piso y desaparecer completamente. Mis manos temblaban mientras veía a los paramédicos levantar cuidadosamente a la abuela en la camilla, su cara tan pálida y pequeña contra las sábanas blancas. Ella extendió la mano y apretó mi mano débilmente mientras la pasaban rodando y tuve que morderme el labio para no llorar ahí mismo. Rodrigo volvió adentro y se dirigió a todos nosotros con una voz severa que hizo que todos se congelaran. Fingir emergencias médicas es peligroso e ilegal en algunos lugares, dijo mientras miraba directamente a Carlos. Las compresiones de pecho del tío Miguel podrían haberle roto las costillas si hubiera seguido porque te estaba tratando como un paciente de paro cardíaco real. Los ojos de Carlos se pusieron enormes al procesar que podría haberse lastimado de verdad con su propia broma. Sentí este giro raro de culpa en mi estómago porque yo organicé todo esto aunque Carlos se lo buscó. Rodrigo me entregó algunos papeles sobre el tratamiento de la abuela y nos dijo a qué hospital la estaban llevando. Después de que la ambulancia se fuera con sus luces parpadeando y el tío Miguel siguiendo en su camioneta, me quedé solo en la cocina con los amigos de Carlos ya idos. Fui directo a mi laptop y abrí la carpeta donde guardaba todas las grabaciones de mi cámara. La cámara de la sala había capturado todo de antes cuando Carlos y sus amigos estaban preparando la broma. Descargué el archivo y creé una nueva carpeta en mi escritorio etiquetada Pruebas en mayúsculas. Mis manos se movieron rápido por el teclado mientras organizaba marcas de tiempo y tomaba capturas de pantalla de ellos discutiendo qué ropa haría que el infarto falso se viera real. Ahí estaba Carlos señalando su pecho y demostrando cómo se lo agarraría. Sus amigos sugiriendo la espuma roja para efecto extra. Todos riéndose de mi reacción esperada. Mi enojo se sentía frío y enfocado ahora en lugar de la rabia caliente que me hacía querer golpear paredes antes. Agarré mi teléfono y busqué el contacto de Andrés Morales, uno de nuestros amigos en común, que sabía estaba cansándose del comportamiento de Carlos últimamente. ¿Puedes capturar las publicaciones de la historia privada de Carlos sobre hacerme bromas? Escribí, respondió en una hora con todo un hilo de imágenes. Las capturas mostraban a Carlos burlándose de mi reacción a la broma del engaño con emojis llorando y leyendas sobre cómo me la creí completamente. Otra publicación prometía algo aún mejor próximamente con un emoji de diablo y emojis de fuego. Cada captura hizo que mi mandíbula se apretara más mientras las guardaba en la carpeta de pruebas. Mi teléfono vibró con el tío Miguel llamando del hospital y contesté al primer timbre. Están ingresando a la abuela para observación nocturna, dijo. Y su voz sonaba exhausta. Va a necesitar nuevos medicamentos para el corazón que no son baratos y mencionaron algo sobre posible monitoreo a largo plazo. Mi pecho se apretó pensando en cómo íbamos a pagar esto además de todo lo demás con lo que ya luchábamos. ¿Puedo ir a visitarla? Pregunté mientras agarraba mis llaves del mostrador. Me dijo que esperara hasta la mañana cuando estaría más estable y descansando mejor. Cuando el tío Miguel llegó a casa esa noche, escuché su camioneta entrar al camino de entrada y el sonido pesado de sus botas en el porche. Me encontró en la cocina haciendo un sándwich que realmente no quería comer. ¿Sabías que Carlos iba a hacer algo después de tu broma?, dijo mientras bloqueaba la puerta con los brazos cruzados. Entonces, ¿por qué lo preparaste en la casa donde la abuela podía salir lastimada? Sus palabras me golpearon como un puñetazo físico porque tenía toda la razón. Estaba tan enfocado en venganza que no pensé en el daño colateral o quién más podría salir lastimado. Discutimos de ida y vuelta con mi voz subiéndose y la suya bajándose hasta que estuve al borde de las lágrimas de culpa y enojo mezclados. Finalmente se fue furioso a su cuarto y azotó la puerta, dejándome solo en la cocina con mi sándwich a medio hacer. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de mi ex diciendo que escuchó lo que pasó y quería aclarar las cosas entre nosotros. Abrí el mensaje listo para aceptar una disculpa. Pero luego ella insistió en que su broma de engaño fue diversión inofensiva y que yo reaccioné exageradamente a todo. Me quedé mirando el mensaje por un minuto completo mientras mi pulgar flotaba sobre el teclado. El hecho de que ella todavía no entendiera por qué estuvo mal, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su carácter y quién era realmente. Bloqueé su número y borré la conversación sin responder. Nuestro chat grupal de repente se activó conmigo escribiendo un mensaje diciendo, no más bromas nunca, porque esto fue demasiado lejos y alguien pudo haber muerto hoy. Vi los indicadores de escritura aparecer y desaparecer mientras la gente lo leía. Carlos respondió con 3 emojis riéndose y escribió, güey, estuvo cagado de risa. Tu cara no tenía precio. Algunas personas reaccionaron con emojis enojados a su mensaje, pero nadie lo confrontó directamente ni dijo nada para apoyar lo que escribí. Me di cuenta de que la mayoría tenían demasiado miedo de convertirse en su próximo objetivo para hablar en su contra. Pasaron 2 días arrastrándose con yo visitando a la abuela en el hospital y ayudando al tío Miguel a lidiar con el papeleo del seguro. Carlos subió un video montaje a su historia privada con música dramática sobre clips de todas sus mejores bromas. El video mostraba la preparación del engaño con mi ex encima de él. Luego cortaba la broma del infarto con mi cara de pánico mientras gritaba por ayuda. Mis reacciones eran el remate de cada clip mientras las superposiciones de texto me llamaban crédulo y dramático. La humillación me quemaba mientras veía que 47 personas lo habían visto, que eran básicamente todos los que conocíamos de la escuela y fiestas. Mis manos temblaban mientras tomaba capturas de todo el video y las agregaba a mi carpeta de evidencia que seguía creciendo. Tomé una decisión ahí mismo de que esto termina ahora a través de canales oficiales en lugar de más venganza o drama en línea. Agarré mi teléfono y busqué la información de contacto de Rodrigo Hernández de la tarjeta que me dio en el hospital. Mi dedo flotó sobre el botón de llamar por un segundo antes de presionarlo y escuchar los timbres.
Contestó al tercer timbre y podía escuchar voces y ruido de radio en el fondo como si estuviera en turno. Expliqué quién era y pregunté si estaría dispuesto a dar una declaración formal sobre lo que pasó y por qué fingir emergencias médicas es peligroso. La línea se quedó en silencio por un momento y pensé que tal vez diría que no, o me diría que lo manejara yo mismo. Pero luego dijo que sí, que había visto demasiadas estupideces salir mal y alguien necesitaba aprender una lección antes de que realmente mataran a alguien. Su voz era seria y cansada como si hubiera lidiado con este tipo de cosas antes. Le agradecí probablemente 5 veces y dijo que quien necesitara la declaración lo contactara directamente en la estación. Al colgar, me sentí menos solo en todo esto. Como si no fuera solo un niño dramático reaccionando exageradamente, sino alguien con apoyo real de profesionales que entendían. Abrí mi laptop y empecé a buscar información sobre políticas universitarias y reglas de acoso. Me tomó casi 1 hora hacer clic en diferentes páginas del sitio web de la escuela antes de encontrar la sección de conducta estudiantil. Resulta que nuestra universidad tiene políticas sobre acoso y crear situaciones inseguras, incluso si suceden fuera del campus, siempre que los estudiantes estén involucrados. Mi corazón empezó a latir más rápido mientras leía las descripciones porque el patrón de bromas escaladas de Carlos encajaba casi perfectamente. Hice clic en el enlace para presentar un reporte formal y empecé a llenar el formulario en línea con fechas, horas y descripciones detalladas de todo lo que pasó. Adjunté toda mi evidencia, las grabaciones de cámara, las capturas, los registros médicos y la información de contacto de Rodrigo. El formulario me pedía explicar cómo esto me afectó y escribí sobre el infarto real de mi abuela y los costos médicos continuos y el estrés. Cuando le di enviar, apareció una página de confirmación diciendo que alguien de la oficina de conducta del campus me contactaría en 48 horas. Cerré mi laptop y me recosté sintiéndome agotado pero también aliviado de haber hecho algo concreto en lugar de solo estar enojado. Esa noche, la camioneta del tío Miguel entró al camino de entrada y lo escuché ayudando a la abuela a salir del asiento del pasajero. Corrí a la puerta y la vi moviéndose lentamente con una bolsa blanca de farmacia en una mano. Se veía más pequeña de alguna manera, como si la estadía en el hospital la hubiera encogido. El tío Miguel trajo otra bolsa llena de frascos de recetas e instrucciones impresas sobre reducción de estrés y citas de seguimiento. La abuela me abrazó fuerte y susurró que estaba bien y que no debía preocuparme por ella, pero pude ver el cansancio en sus ojos que no estaba ahí antes. Un tipo de mirada agotada que me decía que algo había cambiado permanentemente en su salud. La acomodamos en el sofá y el tío Miguel extendió todos los frascos de medicamentos en la mesa de centro mientras leía las instrucciones en voz alta. Había pastillas para la presión arterial, pastillas para el ritmo cardíaco, pastillas para prevenir coágulos e instrucciones sobre cuándo tomar cada una. Sentí mi pecho apretarse pensando en cómo esta iba a ser su vida ahora por la estúpida broma de Carlos. A la mañana siguiente, me desperté con una notificación de correo en mi teléfono de alguien llamada Elena Reyes de la oficina de conducta del campus. Me estaba pidiendo venir a una reunión de admisión y traer cualquier testigo o evidencia que tuviera disponible. Mis manos temblaban un poco mientras lo leía porque esto estaba pasando realmente ahora, no solo algo que presenté y olvidé. Le reenvié el correo a Andrés con un mensaje preguntando si estaría dispuesto a compartir esos DMs donde Carlos se jactaba de sus bromas. Su respuesta llegó en 5 minutos diciendo que había querido decir algo pero no sabía cómo y sí, ayudaría como pudiera. Le escribí agradeciéndole y acordamos 1 hora para reunirnos antes de mi cita con Elena. 2 días después entré al edificio de servicios estudiantiles y encontré la oficina de Elena en el 3er piso. Era una mujer de 40 y tantos con lentes y una cara amable pero seria. Me dio la mano y me hizo señas para que me sentara frente a su escritorio. Elena me guió por el código de conducta estudiantil señalando secciones específicas sobre acoso, crear situaciones inseguras y patrones de comportamiento dirigido. Explicó que los resultados posibles podrían ir desde libertad condicional hasta suspensión dependiendo de lo que encontrara la investigación. Su voz se puso un poco más cautelosa cuando me advirtió que los resultados podrían ser modestos, ya que el incidente ocurrió fuera del campus y no directamente en la propiedad de la escuela. Pero luego agregó que el patrón de comportamiento que documenté y la consecuencia médica seria realmente fortalecían mi caso. Salí de su oficina sintiéndome validado, pero tratando de no hacerme muchas ilusiones porque sabía que estos procesos podían ir de cualquier manera. Andrés me encontró en el café al otro lado de la calle y tomamos una mesa en la esquina de atrás lejos de otras personas. Sacó su teléfono y empezó a mostrarme DMs donde Carlos específicamente hablaba de querer romperme con bromas cada vez más intensas. Un mensaje decía que lo avergoncé al perdonarlo demasiado fácil después de la broma del engaño y necesitaba hacer algo que me hiciera perder completamente. Leer las palabras reales de Carlos sobre planear destruirme me revolvió el estómago. Andrés me hizo prometer mantener su nombre confidencial si era posible porque estaba preocupado por las consecuencias sociales y perder otros amigos. Prometí y le agradecí por arriesgar tanto para hacer lo correcto y me di cuenta de que se estaba poniendo en una situación difícil solo para ayudarme a obtener justicia. Durante los siguientes días, la abuela se acomodó en una nueva rutina en casa que giraba alrededor de sus medicamentos y órdenes del doctor. La ayudé a configurar un sistema con pastilleros organizados por día y hora para que no se perdiera ninguna dosis. Pusimos un monitor de presión arterial en el mostrador de la cocina y pegamos instrucciones en el refrigerador sobre señales de advertencia a vigilar. Encontré una silla reclinable cómoda en una tienda de segunda mano y la instalé en la sala donde podía descansar y ver sus programas sin tener que subir escaleras. Toda la casa se sentía diferente ahora, más tranquila y más cuidadosa, como si todos estuviéramos caminando sobre huevos tratando de no causarle ningún estrés. Pasé una tarde investigando abogados civiles y encontré uno llamado Fernando Guzmán que ofrecía consultas iniciales gratuitas. Llamé a su oficina y programé una reunión para preguntar sobre recuperar los costos médicos de la abuela de Carlos. Fernando era un tipo de mediana edad con un escritorio desordenado y una forma directa de hablar.
Explicó que el Tribunal de Reclamos Menores podría funcionar para montos menores a $60 pero necesitaría probar que las acciones de Carlos causaron directamente el daño. La declaración del paramédico y los registros médicos deberían cubrir esa parte, dijo. Luego me advirtió que sería una molestia e incluso si ganaba, Carlos podría no tener el dinero para pagar realmente el fallo. Salí de su oficina con sentimientos encontrados porque parecía mucho trabajo para un pago incierto, pero al menos era una opción. Esa noche estaba haciendo tarea en mi cuarto cuando escuché que tocaron la puerta principal. Miré por la ventana y vi a Carlos parado en el porche con su teléfono sostenido grabando. Mi sangre empezó a hervir mientras caminaba a la puerta y la abrí justo lo suficiente para verlo. Empezó a hablar sobre querer hacer un video de disculpa para su canal, pero cerré la puerta en su cara antes de que pudiera terminar su primera oración. A través de la ventana, lo vi parado ahí por un minuto luciendo confundido y molesto. Luego gritó algo sobre que yo era dramático y caminó de vuelta a su carro. La tentación de destrozarlo por todas las redes sociales era tan fuerte que podía sentir mis dedos picando por escribir una publicación. Pero me recordé que los canales formales eran la jugada más inteligente y publicar en línea solo embarraría todo. A la mañana siguiente, Andrés me reenvió capturas que me hicieron ver rojo de nuevo. Mostraban los DMs de mi ex a otra persona donde admitía que la broma del engaño era en parte sobre obtener atención y vistas para redes sociales, no solo un chiste entre amigos. Los mensajes la mostraban literalmente calculando cómo hacerlo ver lo suficientemente real para obtener una reacción fuerte de mí. Hablaba de ángulos de cámara y qué ropa sería más convincente. Algunas personas en nuestro círculo de amigos deben haber visto las capturas también, porque de repente mi teléfono empezó a explotar con mensajes de disculpa de personas que pensaban que había reaccionado exageradamente a toda la situación. Leer esos mensajes se sintió bien de una manera mezquina, pero sobre todo me sentí cansado de todo el drama y listo para que esto terminara. A la mañana siguiente, mi bandeja de entrada tenía un nuevo correo de Elena con el asunto. Solicitud de declaración formal. Caso de conducta estudiantil número 2847. Lo abrí y escaneé el lenguaje profesional pidiéndome proporcionar un relato escrito detallado del patrón de comportamiento de Carlos, el incidente de la broma y sus consecuencias. Además necesitaba declaraciones del tío Miguel y Rodrigo en 5 días hábiles. Agarré mi laptop y empecé a escribir inmediatamente, mis dedos moviéndose rápido por las teclas mientras exponía cada detalle con fechas y marcas de tiempo sacadas del calendario de mi teléfono. La broma del engaño el 3 de octubre a las 6:47 de la tarde. Las publicaciones de historia privada de Carlos el 4, 5 y 7 de octubre mostrándolo burlándose de mi reacción. La fiesta el 9 de octubre donde lo escuché planeando algo más grande. Su llamada telefónica el 11 de octubre a las 9:23 de la tarde arreglando venir. La broma en sí el 12 de octubre a las 2:04 p.m. cuando todo salió mal. Escribí durante 3 horas seguidas, mi espalda doliendo por encorvarme sobre el teclado hasta que tuve un documento de 6 páginas con cada hecho relevante que podía recordar. Luego llamé al tío Miguel y le pregunté si escribiría su declaración sobre realizar RCP en alguien fingiendo una emergencia mientras la abuela tenía una real. Estuvo callado por un momento antes de aceptar, pero luego me hizo prometer que esto era sobre responsabilizar a Carlos por poner en peligro a la gente. No solo vengarse por la broma del engaño. Prometí y lo decía en serio. Aunque parte de mí todavía quería que Carlos sufriera como yo sufrí. Le di enviar a mi declaración a las 11:47 de la tarde y colapsé en la cama sintiéndome agotado, pero como si hubiera hecho algo productivo en lugar de solo estar enojado. 2 días después, estaba desayunando cuando mi teléfono vibró con otro correo de Elena y mi estómago cayó antes de siquiera abrirlo. El asunto decía: queja cruzada presentada, respuesta requerida, y supe que era malo. Leí la versión de eventos de Carlos donde afirmaba que orquesté una emboscada mintiendo sobre estar solo y deliberadamente arreglando que el tío Miguel estuviera ahí para que su broma saliera mal. Se pintaba a sí mismo como la víctima de mi manipulación, diciendo que yo sabía que estaba planeando algo y puse una trampa para hacerlo quedar mal y meterlo en problemas. Mis manos empezaron a temblar mientras leía su lógica retorcida donde de alguna manera fingir un infarto era solo diversión inofensiva, pero yo teniendo miembros de la familia en mi propia casa era atrapamiento calculado. La rabia se acumuló tan rápido que tuve que poner mi teléfono abajo y alejarme antes de tirarlo por la habitación. Caminé por la cocina durante 10 minutos haciendo ejercicios de respiración que la abuela me enseñó hasta que pude pensar con suficiente claridad para responder. Luego me senté de nuevo y empecé a redactar una refutación con evidencia de que Carlos me llamó diciendo que tenía algo que mostrarme, no que venía a hacerme una broma, así que no tenía razón para pensar que necesitaba preparar algo. Adjunté el registro de llamadas mostrando que él inició el contacto y capturas de sus propios mensajes diciendo que quería sorprenderme con algo. Todo el proceso de documentar sus mentiras hizo que mi presión arterial subiera, pero mantuve mi respuesta profesional y basada en hechos en lugar de emocional. Esa noche no pude dormir. Acostado en la cama mirando al techo mientras mi cerebro se descontrolaba con todo lo que pasó. La verdad era, técnicamente sí preparé a Carlos asegurándome de que el tío Miguel y la abuela estuvieran cerca cuando sospechaba que podría intentar algo. Planeé una broma de venganza igual que él, y tal vez si no hubiera hecho eso, la abuela no habría estado ahí para presenciar su infarto falso y tener uno real ella misma. La culpa me comió hasta alrededor de las 3 a.m. cuando no pude soportarlo más y me levanté a caminar por mi cuarto, pero luego me obligué a pensarlo lógicamente en lugar de emocionalmente. Carlos sabía que la abuela vivía conmigo porque nuestro amigo en común mencionó que había estado preguntando al respecto. Él eligió fingir una emergencia médica en una casa donde vivía una anciana con problemas cardíacos. Esa decisión fue suya, no mía por tener a mi familia en su propia casa. No podía controlar lo que él eligió hacer.
Solo como respondí después y perseguir responsabilidad formal a través de canales apropiados fue la respuesta correcta. Al día siguiente, busqué terapeutas a través del sitio web del Centro de Salud del campus y encontré una llamada a Adriana que se especializaba en resolución de conflictos y procesamiento de trauma. Llamé y conseguí una cita para esa misma tarde porque alguien acababa de cancelar. Su oficina estaba en el edificio de servicios estudiantiles. Un cuarto pequeño con sillas cómodas e iluminación suave que inmediatamente me hizo sentir menos tenso. Me senté y empecé a explicar todo desde el principio, toda la guerra de bromas y cómo escaló y lo que le pasó a la abuela, y Adriana solo escuchó sin interrumpir o juzgar. Cuando terminé, me ayudó a separar de qué era realmente responsable de lo que Carlos eligió hacer, explicando que podía reconocer mi parte en escalar las cosas mientras aún lo responsabilizaba por sus acciones peligrosas. Me dio herramientas para manejar la ira sin dejar que controlara mis decisiones, como la regla de los 5 minutos donde tenía que esperar 5 minutos antes de responder a cualquier cosa que me enojara. Saliendo de esa sesión, me sentí físicamente más ligero. Como si alguien hubiera levantado un peso de mis hombros al validar que podía estar parcialmente equivocado y aún merecer responsabilidad de otros. Unos días después, el tío Miguel tocó la puerta de mi cuarto temprano en la mañana y preguntó si quería desayunar. Nos sentamos en la mesa de la cocina con huevos y pan tostado entre nosotros mientras se disculpaba por ser tan duro después del incidente, diciendo que estaba asustado por la salud de su mamá y enojado por toda la situación, y lo descargó conmigo cuando realmente Carlos era quien la puso en peligro. Me dijo que apoyaría cualquier proceso legal o institucional que quisiera seguir, siempre que prometiera no más bromas de venganza o drama en línea que pudiera empeorar las cosas. Nos dimos la mano por la mesa y sentí que mi familia estaba sólida otra vez, como si estuviéramos en el mismo equipo en lugar de pelear entre nosotros. Esa tarde, recibí un correo de Rodrigo con un memo profesional detallado adjunto, explicando cómo las emergencias médicas falsas desperdician recursos de ambulancia que podrían necesitarse para casos reales, traumatizan a los espectadores que piensan que están presenciando morir a alguien, arriesgan lesiones graves por tratamiento médico innecesario, como costillas rotas por RCP, y crean problemas masivos de responsabilidad para todos los involucrados. Incluía estimaciones de costos mostrando que la llamada de ambulancia y visita a urgencias de ese día totalizaron más de $65 incluso con seguro. La documentación profesional hizo que mi caso se sintiera más legítimo y menos como drama universitario mezquino entre amigos. Reenvié el memo tanto a Elena como a Fernando con una nota de agradecimiento, sintiéndome como si finalmente tuviera evidencia real en lugar de solo mi palabra contra la de Carlos. Más tarde esa noche, abrí una nueva publicación en mi teléfono y empecé a escribir todo lo que Carlos hizo con enlaces a todas las pruebas que había recolectado durante las últimas semanas. Mi dedo flotó sobre el botón de compartir por unos 10 minutos mientras imaginaba la satisfacción de que todos vieran la verdad y tomaran mi lado. Pero luego recordé el consejo de Adriana sobre elegir mis batallas y la advertencia de Fernando de que publicar públicamente podría embarrar el caso legal al hacer que pareciera acoso de ambos lados. Guardé la publicación como borrador y cerré la app, sintiéndome orgulloso de mi autocontrol, aunque parte de mí desesperadamente quería la validación del apoyo público y ver a Carlos ser arrastrado en los comentarios. A la mañana siguiente, Carlos publicó un nuevo video haciendo una disculpa falsa donde puso cara triste y lloró falsamente mientras decía: "Disculpen que la abuela tuvo un problemita del corazón por su broma épica". Los comentarios estaban llenos de emojis riéndose y gente llamándolo salvaje y diciendo que era chistosísimo. Tomé capturas inmediatamente y se las envié a Elena con un mensaje explicando que esto mostraba cero remordimiento y acoso continuo incluso mientras estaba bajo investigación. Luego tuve que físicamente alejarme de mi teléfono y salir antes de hacer algo estúpido como comentar o hacer mi propio video de respuesta. Andrés me escribió esa tarde diciendo que uno de los pequeños patrocinadores de Carlos, una compañía de bebidas energéticas llamada Energía Relámpago, lo había dejado calladamente después de recibir quejas sobre su comportamiento de gente que vio los videos de bromas. No era gran cosa, ya que Carlos apenas ganaba dinero real de su contenido de todos modos. Tal vez unos cuantos cientos de pesos al mes en productos gratis y pagos pequeños. Pero fue la primera consecuencia tangible que había enfrentado más allá de la investigación de conducta. Sentí una pequeña chispa de satisfacción leyendo el mensaje, pero me recordé que esto no había terminado todavía y necesitaba mantenerme enfocado en los procesos formales en lugar de celebrar pequeñas victorias. Al día siguiente, Elena envió un correo diciendo que la oficina de conducta había emitido órdenes provisionales de no contacto, significando que Carlos y yo no podíamos interactuar directamente o a través de terceros mientras continuaba la investigación, y la violación de la orden podría resultar en suspensión inmediata. El alivio me golpeó tan fuerte que realmente se me salieron las lágrimas leyéndolo, como si finalmente pudiera respirar sin esperar constantemente el próximo ataque o broma o acoso. Reenvié el correo al tío Miguel y a la abuela para que supieran que Carlos no tenía permitido legalmente acercarse a la casa o contactar a ninguno de nosotros, y el tío Miguel respondió diciendo que llamaría a la policía inmediatamente si Carlos se aparecía. 2 días después de que la orden de no contacto entrara en efecto, estaba revisando mi teléfono durante un descanso de estudio cuando apareció una notificación. Alguna cuenta con una cadena aleatoria de números y letras me había etiquetado en una publicación. Mi estómago cayó cuando lo abrí porque ahí en mi pantalla estaban fotos de mi carro estacionado en nuestro camino de entrada, tomas del frente de nuestra casa con la dirección visible e incluso una foto de mí caminando a clase que alguien debe haber tomado desde el otro lado del campus. La leyenda decía algo sobre cómo la gente que arruina las vidas de otras personas se merecen lo que les viene. Mis manos se pusieron frías y empezaron a temblar tan mal que casi tiré mi teléfono. Inmediatamente tomé capturas de todo: el perfil, la publicación, las fotos, todo. Luego llamé a la línea policial no de emergencia porque esto se sentía demasiado serio para ignorar.
El oficial que contestó escuchó mi explicación y me dijo que documentara todo con capturas y marcas de tiempo, luego viniera a presentar un reporte formal para que lo tuvieran en registro en caso de que pasara algo más. Pasé la siguiente hora haciendo exactamente eso, agregando la nueva carpeta a mi colección de evidencia creciente que estaba empezando a ocupar toda una sección de mi laptop. El proceso se sentía como un trabajo de medio tiempo en este punto, constantemente documentando y organizando prueba de acoso, pero sabía que importaba para el caso legal. Después de que presenté el reporte policial, reenvié copias tanto a Fernando como a Elena para que supieran sobre la escalada y pudieran agregarlo a sus archivos. Fernando no perdió tiempo respondiendo. 3 días después, me envió una copia de la carta de demanda formal que había enviado a Carlos. Me senté en mi escritorio leyéndola y sentí esta ola de alivio al lavarme porque ver todo expuesto en lenguaje legal oficial lo hacía sentir real y serio de una manera que mis propias quejas nunca habían tenido. La carta solicitaba exactamente $96 para cubrir los costos médicos de la abuela que el seguro no pagó, eliminación inmediata de todo el contenido de bromas con mi imagen de cada plataforma que Carlos usaba y un cese y desista de cualquier acoso o contacto futuro. Explicaba en términos claros que las acciones de Carlos causaron daño medible directamente y que teníamos documentación probando la conexión entre su broma y el evento cardíaco de la abuela. El tono era profesional pero firme, no enojado o emocional, solo declarando hechos y consecuencias. Al fondo decía que Carlos tenía 14 días para responder por escrito antes de que presentáramos en el Tribunal de Reclamos Menores. Lo leí 3 veces, sintiéndome más protegido con cada pasada. Esto ya no era solo yo quejándome. Esto era un abogado diciéndole a Carlos que había cruzado líneas legales y necesitaba componerlo. Guardé el PDF en mi carpeta de evidencia y le envié a Fernando un correo de agradecimiento diciéndole cuánto significaba esto para mi familia. A la tarde siguiente, Andrés me escribió con noticias que hicieron mi día aún mejor. Aparentemente el casero de Carlos había de alguna manera conseguido una copia de la queja de la oficina de conducta, tal vez a través de la universidad o tal vez alguien se la envió anónimamente, y el casero le envió a Carlos una carta de advertencia sobre violar los términos de su contrato de renta. Andrés dijo que la carta mencionaba crear disturbios y problemas de seguridad que podrían afectar a otros inquilinos y advertía que cualquier problema futuro podría resultar en desalojo. Le pregunté a Andrés cómo sabía todo esto y dijo que Carlos había perdido completamente en nuestro viejo chat grupal, publicando estos largos rants sobre cómo todos estaban contra él. Y toda esta situación estaba exagerada por lo que fue solo una broma inofensiva. Abrí el chat grupal para ver y efectivamente, había como 5 mensajes de Carlos todos seguidos, cada uno más defensivo que el anterior. Seguía diciendo que la gente estaba reaccionando exageradamente y tratando de arruinar su vida por nada. Lo que más me impactó fue que absolutamente nadie le respondió. El chat solo se quedó ahí con sus mensajes en silencio total de todos los demás. Ese silencio se sintió más fuerte que cualquier argumento podría haber sido. La gente estaba harta de defenderlo o poner excusas. Incluso sus amigos más cercanos ya no estaban brincando a respaldarlo. Tomé capturas de todo el intercambio y las agregué a mi carpeta, luego silencié el chat grupal para no ver si publicaba algo más. Las cosas se pusieron aún más interesantes unos días después cuando Miguel, uno de los tipos que habían ayudado a Carlos con sus bromas, aparentemente tuvo algún tipo de pelea con él. Andrés me envió un enlace a las redes sociales de Miguel donde había publicado un montón de clips detrás de cámaras de sus sesiones de planeación de bromas. Los vi con mi mandíbula colgando porque Carlos era mucho peor de lo que había siquiera imaginado. En un video, Carlos estaba literalmente diciendo que quería destruirme y hacerme perder completamente. Que quería verme desmoronarme y llorar en cámara para poder usarlo para contenido. Otro clip los mostraba calculando exactamente cómo hacer que el infarto falso se viera lo suficientemente real para traumatizarme, discutiendo qué efectos de sonido serían más convincentes y cómo cronometrar todo para máximo impacto. Los videos dejaban cristalino claro que esto no era solo amigos jugando o bromas que fueron demasiado lejos. Esto era guerra psicológica calculada diseñada para causar máximo daño por vistas y entretenimiento. Me sentí mal viéndolos, pero también raro validado porque ahora había prueba de sus intenciones. En horas de Miguel publicar los videos, noté que varias personas que defendieron a Carlos antes de repente se callaron. Algunos hasta publicaron cosas vagas sobre no saber realmente qué estaba pasando detrás de cámaras. La marea social finalmente estaba cambiando y la gente estaba viendo a Carlos por quien realmente era. Mi ex decidió hacer su movida alrededor del mismo tiempo, probablemente viendo hacia dónde soplaba el viento. Publicó esta declaración larga en sus redes sociales, diciendo que quería distanciarse de Carlos y aclarar que no sabía que sus bromas escalarían a niveles peligrosos. Hizo sonar como si hubiera sido una espectadora inocente que solo participó en un chiste inofensivo, y no tenía idea de que Carlos era capaz de causar daño real. Leí su publicación y la reconocí inmediatamente por lo que era. Pura autopreservación con cero responsabilidad real o disculpa hacia mí. Nunca mencionó que había participado activamente en planear la broma del engaño. Nunca reconoció lo mal que estuvo fingir infidelidad como entretenimiento. Nunca dijo perdón por su parte en empezar toda esta cadena de eventos. Pero vi cómo su sección de comentarios se llenó de gente que no se estaba creyendo su acto inocente. Múltiples personas señalaron que ella había estado riéndose y celebrando cuando revelaron su broma. Que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Que estar arrepentida ahora no borraba sus acciones. Algunos comentarios directamente la llamaron cómplice en todo lo que vino después. La parte mezquina de mí disfrutó verla ser arrastrada. Pero sobre todo me sentí exhausto de todo el drama y deseé que todos siguieran con sus vidas. El drama dejó de sentirse distante y abstracto una noche. Alrededor de una semana después, cuando la abuela tuvo otro susto, estaba en mi cuarto trabajando en una tarea cuando la escuché llamar desde la sala.
Corrí para encontrarla agarrándose el pecho con esta mirada de pánico en su cara diciendo que su corazón estaba acelerado y se sentía mareada. Mi propio corazón empezó a latir fuerte mientras la ayudaba a sentarse y agarré su monitor de presión arterial. La lectura estaba alta. No peligrosamente alta, pero definitivamente elevada y podía ver su pulso saltando en su cuello. Llamé al 911 inmediatamente porque después de todo lo que pasó, no iba a tomar ningún riesgo con su salud. Los paramédicos llegaron en 10 minutos y revisaron sus signos vitales mientras hacían preguntas sobre sus síntomas e historial médico. Le hicieron un electrocardiograma ahí mismo en nuestra sala y dijeron que su ritmo cardíaco se veía bien, pero recomendaron que hiciéramos seguimiento con su cardiólogo pronto. Uno de los paramédicos nos dijo que era probable relacionado con ansiedad dado el trauma y estrés reciente, pero que vigiláramos señales de advertencia y mantuviéramos su ambiente lo más calmado posible. Después de que se fueron y la abuela estaba acomodada en cama, me acosté en mi propia cama mirando al techo sintiendo esta ola fresca de enojo contra Carlos. La salud de la abuela estaba permanentemente afectada por su estúpida broma, y ninguna cantidad de consecuencias legales o caída social cambiaría ese hecho. Ella tendría que lidiar con ansiedad y medicamento y monitoreo por el resto de su vida porque él pensó que traumatizar a la gente era contenido chistoso. Esa noche acostado ahí enojado e incapaz de dormir tomé una decisión. A la mañana siguiente me senté y conscientemente elegí alejarme de las redes sociales y dejar de revisar lo que Carlos publicaba o quién estaba hablando sobre la situación. Había estado pasando horas cada día monitoreando sus cuentas, leyendo comentarios, rastreando quién dijo qué sobre el drama y estaba comiéndose mi tiempo y energía mental. Reuní todos mis archivos de evidencia, cada captura y video y documento que había recolectado, y se los envié tanto a Elena como a Fernando con un mensaje diciendo que estaba entregándoles todo para que lo manejaran mientras yo me enfocaba en clases y cuidar a la abuela. Luego cerré sesión de la mayoría de mis apps de redes sociales y las borré de la pantalla de inicio de mi teléfono para no estar tentado a revisar constantemente. Cuando vi a Adriana para terapia esa semana, le conté sobre mi decisión y dijo que mostraba crecimiento real, que estaba eligiendo paz y confiando en el proceso en lugar de necesitar controlar cada parte de la narrativa. Señaló que los canales formales estaban manejando la parte de responsabilidad y no necesitaba pelear cada batalla en redes sociales para probar mi punto. Saliendo de su oficina, me sentí más ligero de lo que había estado en semanas, como si hubiera puesto abajo una mochila pesada que había estado cargando. Andrés me llamó unos días después con noticias que honestamente me hicieron emocional. Dijo que decidió testificar en la audiencia de conducta aunque le pudiera costar algunas amistades en nuestro círculo social. Le pregunté si estaba seguro porque sabía que la gente podría voltearse contra él por hablar en contra de Carlos y dijo que alguien tenía que enfrentarse a los abusones incluso cuando era incómodo. Su voz era firme y determinada como si realmente lo hubiera pensado y hecho las paces con las consecuencias. Sentí lágrimas empezando en mis ojos porque me había sentido tan solo en esta pelea, y tener a alguien dispuesto a arriesgar caída social para respaldarme significaba todo. Le prometí que protegería su identidad tanto como fuera posible en la audiencia y le agradecí probablemente una docena de veces hasta que se rió y me dijo que parara. Después de colgar, me quedé ahí sentado pensando en cómo toda esta situación me había mostrado quiénes eran mis amigos reales, los que se pararían por lo correcto incluso cuando les costara algo. Alrededor de una semana después de esa conversación, recibí un correo oficial de la oficina de conducta. Mi estómago dio un vuelco cuando vi el asunto sobre mi queja contra Carlos. Lo abrí para encontrar información detallada sobre la fecha de audiencia que estaba programada para 3 semanas más adelante. El correo explicaba reglas de evidencia, qué esperar durante la audiencia, nuestros derechos a traer personas de apoyo y los posibles resultados. Leer todo hizo que todo se sintiera de repente muy real y oficial. Esto ya no era solo correos y quejas. Esto era una audiencia formal real donde Carlos tendría que responder por sus acciones frente a un panel. Mis manos temblaban un poco mientras leía los procedimientos y requisitos. Esa noche en la cena, le pregunté al tío Miguel si estaría dispuesto a venir conmigo a la audiencia como mi persona de apoyo. Ni siquiera dudó, solo dijo que por supuesto lo haría y que nos aseguraríamos de que todo estuviera documentado apropiadamente. Que aceptara inmediatamente me hizo sentir más confiado sobre enfrentar la audiencia. El día después de que recibí la notificación de audiencia, pasó algo que me habría hecho reír si no fuera tan ridículo. Uno de nuestros conocidos mutuos, alguien que se había mantenido neutral a través de todo el drama, me escribió diciendo que Carlos le había pedido que se acercara. Aparentemente Carlos quería arreglar todo esto si yo dejaba caer las quejas y lo dejaba mantener algo del contenido de bromas para su canal. Realmente me reí en voz alta leyendo el mensaje como risa genuina sorprendida por la pura audacia. Después de todo lo que pasó, después del infarto de la abuela y las cuentas médicas y el acoso y la intimidación, Carlos pensó que podía negociar para seguir lucrando del contenido que me presentaba siendo traumatizado. Le escribí al conocido y le dije que informara a Carlos que cualquier discusión de arreglo va a través de mi abogado e involucraría responsabilidad completa, no negociación sobre qué contenido puede quedarse para vistas. Luego reenvié todo el intercambio de mensajes a Fernando para que tuviera documentación de Carlos tratando de evadir canales apropiados. El descaro era casi impresionante en qué tan completamente sordo era. Fernando respondió al intento de arreglo de Carlos en un día, enviando términos formales de contraoferta por correo que me copió para que pudiera ver exactamente qué estaba proponiendo. Los términos eran claros y no negociables. Carlos paga $96 en 6 pagos mensuales de $16 cada uno, elimina cada pieza de contenido con mi imagen de todas sus plataformas en 72 horas con prueba con marca de tiempo de eliminación y publica un video de disculpa genuino tomando responsabilidad completa sin ninguna monetización o menciones de patrocinadores. Leí el correo de Fernando 3 veces porque verlo todo expuesto en lenguaje legal oficial lo hacía sentir real y serio de una manera que el drama nunca había tenido antes.
El abogado de Carlos respondió 2 días después llamando los términos excesivos y alegando que la causalidad médica no era tan clara como la estábamos presentando, pero la respuesta no rechazó directamente, lo cual Fernando dijo era realmente una buena señal porque significaba que al menos lo estaban considerando en lugar de descartar todo completamente. El ida y vuelta empezó con el lado de Carlos tratando de negociar hacia abajo el monto de pago y pidiendo mantener algo del contenido de bromas si borroneaba mi cara, lo cual me hizo realmente reír en voz alta por el descaro, porque todavía pensaba que esto era sobre las vistas de su canal y no sobre el daño real que causó. Fernando cerró eso inmediatamente, y reiteró que los términos eran firmes, no negociación en eliminación de contenido o los requisitos de disculpa, aunque indicó ligera flexibilidad en el cronograma de pagos y Carlos podía probar dificultad financiera legítima. Pasé esos días revisando mi correo obsesivamente esperando actualizaciones, refrescando constantemente aunque sabía que los abogados no trabajan tan rápido y todo toma para siempre en procesos legales. Alrededor de una semana en este estancamiento de negociación, terminé en una fiesta a la que Andrés me invitó sin mencionar que Carlos estaría ahí. Entré e inmediatamente vi a Carlos al otro lado del cuarto, hablando con algunas personas de nuestro viejo grupo de amigos y mi estómago cayó porque no lo había visto cara a cara desde que la orden de no contacto fue emitida. Me vio al mismo tiempo y toda su cara cambió, yendo de riéndose a esta mezcla rara de enojo y algo que casi parecía culpa. Me di la vuelta para irme, pero él empezó a caminar hacia mí con sus manos arriba en este gesto no amenazante que se sentía completamente falso. Se acercó lo suficiente para que pudiera escucharlo tratando de hablar, diciendo que deberíamos acabar con todo esto y seguir adelante como adultos, actuando como si todavía fuéramos amigos que solo tuvieron un desacuerdo en lugar de lo que realmente pasó. Cada parte de mí quería regañarlo ahí mismo frente a todos para listar todo lo que había hecho, y cómo la abuela todavía estaba lidiando con medicamento para el corazón por su estúpida broma, pero recordé la advertencia de Elena sobre la orden de no contacto y cómo cualquier interacción podría arruinar mi caso. Me alejé sin decir una sola palabra. Solo me di la vuelta y me dirigí directo a la puerta mientras mi corazón latía y mis manos temblaban del esfuerzo de quedarme callado. Andrés me alcanzó afuera y se disculpó por no advertirme que Carlos estaría ahí, diciendo que no supo hasta que ya me había invitado y se sentía terrible por ponerme en esa posición. Otras 2 personas que habían visto toda la interacción salieron después de mí y dijeron que respetaban cómo lo manejé, que alejarme tomó más fuerza de la que habría tomado atacarlo y uno de ellos mencionó que habían perdido respeto por Carlos después de ver cómo actuó como si nada serio hubiera pasado. La audiencia de conducta se programó para un martes en la mañana 3 semanas después, en una sala de conferencias en el tercer piso del edificio de servicios estudiantiles. Me presenté a las 9 a.m. con el tío Miguel como mi persona de apoyo, ambos vestidos con camisas de botones porque Fernando dijo que lucir profesional importaba incluso en procedimientos de conducta estudiantil. El cuarto tenía una mesa larga donde 3 miembros del panel se sentaban con carpetas frente a ellos y había 2 mesas más pequeñas encarándolos donde Carlos y yo nos sentaríamos con nuestras respectivas personas de apoyo. Elena estaba ahí para facilitar pero no tomar decisiones y explicó el proceso mientras esperábamos que Carlos llegara. Entró 5 minutos tarde con alguien que no reconocí quien presentó como su asesor estudiantil, y no haría contacto visual conmigo todo el tiempo que estuvimos preparándonos. El presidente del panel explicó que cada uno tendríamos 20 minutos para presentar nuestro caso con evidencia, luego ellos harían preguntas, luego tendríamos breves declaraciones de cierre antes de que deliberaran. Fui primero porque yo presenté la queja, y mis manos temblaban tan mal cuando me paré que tuve que poner mis notas en la mesa para leerlas. Repasé todo empezando con la broma del engaño que comenzó todo este ciclo. Mostré las marcas de tiempo de las publicaciones de historia privada de Carlos donde se burlaba de mis reacciones y prometía que algo más grande venía. Presenté los DMs que Andrés había proporcionado mostrando que Carlos específicamente planeó romperme con bromas cada vez más intensas. Luego llegué a la broma del infarto en sí, y tuve que pausar para estabilizar mi voz antes de explicar cómo Carlos sabía que mi abuela vivía conmigo. Sabía que tenía un historial de problemas cardíacos y eligió fingir una emergencia médica de todos modos. Presenté el memo detallado de Rodrigo sobre los peligros de emergencias falsas y los riesgos específicos que Carlos creó, incluidos los registros médicos, mostrando que el evento cardíaco inducido por estrés de la abuela fue real y requirió tratamiento continuo, y terminé con mi línea de tiempo mostrando cómo el patrón de acoso escalado de Carlos llevó directamente a daño serio. Mi voz tembló a través de la mayoría, pero pasé por todo lo que necesitaba decir. Y cuando expliqué cómo el tío Miguel tuvo que realizar RCP en alguien fingiendo una emergencia mientras mi abuela estaba teniendo una real, vi a uno de los miembros del panel escribir algo con un subrayado. La declaración escrita del tío Miguel se presentó como evidencia, y el panel pasó unos minutos revisando todos los documentos que había proporcionado mientras me sentaba ahí tratando de controlar mi respiración y no mirar a Carlos. El turno de Carlos vino después y toda su defensa se centró en la idea de que siempre nos habíamos hecho bromas entre nosotros. Así que esto era solo parte de nuestra dinámica de amistad. Su asesor estudiantil lo ayudó a presentar su caso y trataron de pintar toda la situación como una guerra de bromas entre amigos que accidentalmente fue demasiado lejos, no acoso dirigido o comportamiento malicioso. Carlos afirmó que no tenía manera de saber que la broma desencadenaría una emergencia médica real porque pensó que mi abuela estaba más sana de lo que realmente estaba, y siguió enfatizando que se suponía que fuera chistoso y nunca tuvo intención de ningún daño real. Su abogado trató de enmarcarlo como solo un niño universitario tonto que cometió un error de juicio, no alguien que deliberadamente creó una situación insegura.
y mostraron algunos textos viejos entre nosotros bromeando sobre bromas para probar que ambos participamos en este tipo de comportamiento antes. El panel empezó a hacer preguntas que se pusieron cada vez más puntiagudas sobre previsibilidad razonable, y si cualquier persona razonable pensaría que fingir un infarto alrededor de una anciana con problemas cardíacos conocidos podría causar daño. Carlos tropezó con sus respuestas admitiendo que sabía sobre el infarto previo de la abuela, pero alegando que no pensó que su broma era lo suficientemente seria para desencadenar algo. Y cuando preguntaron por qué trajo cámaras para filmar mi reacción, si no era sobre humillarme públicamente, no tuvo una buena respuesta. Un miembro del panel preguntó directamente si había considerado las consecuencias potenciales antes de hacer la broma, y Carlos dijo que pensó que solo me enojaría, y luego nos reiríamos de eso después, lo cual hizo que el miembro del panel frunciera el ceño y escribiera más notas. Todo duró alrededor de 90 minutos en total, y para el final me sentí completamente agotado de la tensión y peso emocional de tener que revivir todo en procedimientos oficiales. 4 días después, recibí un correo de Elena con el asunto decisión de caso de conducta, y mis manos se pusieron frías abriéndolo. El panel encontró a Carlos responsable de acoso y crear un ambiente inseguro, lo cual significaba que creyeron mi evidencia y acordaron que sus acciones cruzaron la línea de bromas a comportamiento dañino real. Su sentencia incluía libertad condicional de conducta por un año completo, significando que cualquier otra violación resultaría en suspensión inmediata, 40 horas de servicio comunitario que tenían que completarse antes del fin de semestre, asistencia obligatoria a un taller de resolución de conflictos y un requisito de publicar una disculpa escrita formal, tomando responsabilidad por sus acciones sin culparme o minimizar lo que pasó. No lo estaban expulsando, lo cual parte de mí había esperado, pero la decisión notaba que cualquier violación futura resultaría en procedimientos de suspensión inmediata y posible expulsión dependiendo de la severidad. Me senté en mi escritorio leyendo y releyendo el correo tratando de descifrar cómo me sentía al respecto. Por un lado era responsabilidad real, y Carlos enfrentaría consecuencias reales que afectarían su expediente universitario y requerirían trabajo real de él. Por otro lado, no se sentía como suficiente dado lo que le pasó a la abuela, las cuentas médicas continuas, y cómo sus acciones habían completamente explotado mi círculo social y causado meses de estrés. El tío Miguel dijo que era un resultado sólido y mostraba que el sistema funcionaba al menos algo, y la abuela me dijo que estaba orgullosa de que me había parado por lo correcto incluso cuando era difícil. Reenvié la decisión a Fernando para que la tuviera para el caso civil, y guardé una copia en mi carpeta de evidencia que había crecido a como 50 documentos en este punto. Carlos se rehusó a aceptar los términos de arreglo de Fernando incluso después de la decisión de conducta, enviando una respuesta a través de su abogado que básicamente decía que ya había sido castigado suficiente a través de la escuela y no debería tener que pagar cuentas médicas además de todo lo demás. Fernando me llamó para discutir los siguientes pasos y dijo que podíamos o dejarlo caer o presentar en el Tribunal de Reclamos Menores y le pregunté qué recomendaba. Explicó que reclamos menores me costaría $1.7 en cuotas de presentación que podría no recuperar incluso si ganáramos. El proceso podría tomar meses para conseguir una fecha de tribunal, y Carlos podría no tener dinero para realmente pagar incluso si el juez fallaba a nuestro favor, pero también dijo que los registros médicos y la declaración del paramédico hacían nuestro caso bastante fuerte y a veces la amenaza de tribunal más el problema de defenderse empujaría a Carlos a arreglar de todos modos. Hablé con el tío Miguel esa noche y decidimos presentar porque el principio importaba más que el dinero en este punto, y necesitaba que Carlos enfrentara consecuencias financieras reales por lo que sus acciones le costaron a nuestra familia. El tío Miguel cubrió la cuota de presentación de $1.7 y me dijo que valía la pena para ver esto bien. La siguiente semana presentamos todo el papeleo al Tribunal del Condado solicitando $96 en daños por los costos médicos de la abuela. La secretaria nos dijo que serían varios meses antes de conseguir una fecha de audiencia porque el calendario de reclamos menores estaba atrasado y debíamos esperar al menos hasta el semestre de primavera para cualquier movimiento en el caso. El estrés de dinero golpeó duro durante las siguientes semanas mientras los costos de medicamento de la abuela seguían sumándose y yo estaba pasando tanto tiempo lidiando con cosas legales que mis horas en mi trabajo de medio tiempo fueron cortadas. Las recetas solas estaban costando alrededor de $4 al mes, incluso con seguro más. Ella necesitaba citas de seguimiento con su cardiólogo cada 6 semanas que tenían copagos, y yo estaba tratando de balancear escuela y trabajo y cuidarla mientras también manejaba toda la documentación para el caso judicial. Tomé turnos extra de fin de semana en el trabajo haciendo inventario y acomodo que pagaban un poco más, y recorté en todo lo no esencial como comer fuera o comprar cualquier cosa que no fuera absolutamente necesaria. El tío Miguel ayudó con algunas de las cuentas, pero podía ver la tensión financiera en él también, ya que ya se estaba apoyando a sí mismo y contribuyendo a los gastos del hogar, y odiaba que la estúpida broma de Carlos estaba afectando las finanzas de toda nuestra familia meses después de que pasó. Algunas noches me quedaba despierto haciendo matemáticas en mi cabeza tratando de descifrar cómo hacer que todo funcionara, y el estrés de eso me hizo entender por qué la gente a veces solo se rinde en perseguir justicia, porque el costo de pelear se siente como que no vale la pena incluso cuando tienes razón. 2 meses después de presentar el caso de reclamos menores, finalmente recibimos un aviso sobre una fecha de mediación ordenada por el tribunal programada para 3 semanas.
Fernando explicó que este era procedimiento estándar donde un juez revisaría ambos lados y trataría de hacer que arregláramos antes de ir a juicio real, y la mayoría de casos de reclamos menores se arreglaban en mediación porque ir a juicio era un problema más grande para todos los involucrados. La mediación pasó en un cuarto pequeño en el tribunal con el juez sentado a la cabeza de una mesa y Carlos con su abogado en un lado mientras Fernando y yo nos sentábamos del otro. El juez pasó alrededor de 20 minutos revisando toda la evidencia presentada, incluyendo los registros médicos, la declaración de Rodrigo, la decisión de audiencia de conducta y nuestra documentación de costos. Luego empezó a hacerle al abogado de Carlos algunas preguntas bastante directas sobre responsabilidad. Señaló que los registros médicos claramente mostraban un evento cardíaco inducido por estrés que pasó durante la broma de Carlos. La declaración del paramédico confirmaba el enlace causal directo y la audiencia de conducta ya había encontrado a Carlos responsable de crear una situación insegura. Entonces, ¿cuál exactamente era su defensa contra pagar los costos médicos que sus acciones causaron? El abogado de Carlos trató de argumentar sobre responsabilidad compartida ya que yo había preparado mi propia broma de venganza, pero el juez cerró eso, diciendo que mi preparación no involucró fingir emergencias médicas alrededor de personas vulnerables y el daño era claramente unilateral. La tensión en ese cuarto pequeño era tan gruesa que apenas podía respirar y vi a Carlos moverse en su asiento luciendo cada vez más incómodo mientras el juez básicamente le decía a su abogado que probablemente perderían si esto iba a un juicio y les costaría más en honorarios legales que solo arreglando ahora. Carlos aceptó un arreglo después de que su abogado lo sacara para una conversación privada que duró alrededor de 15 minutos. Los términos terminaron siendo $64 pagados en 8 pagos mensuales de $8. Eliminación de todo contenido con mi imagen de cada plataforma en 48 horas, con prueba de eliminación enviada a la oficina de Fernando y una disculpa escrita que tenía que publicarse públicamente en las redes sociales principales de Carlos sin ningún anuncio o monetización habilitada. Era menos dinero del que habíamos pedido, pero Fernando dijo que era realmente una victoria sólida dadas las circunstancias y el problema de ir a juicio, y lo importante era que Carlos estaba enfrentando consecuencias financieras reales más, tener que admitir públicamente lo que hizo mal. Firmé el acuerdo de arreglo sintiéndome exhausto pero aliviado de que esta parte finalmente había terminado, y Fernando explicó que el cronograma de pago era legalmente vinculante, así que si Carlos perdía cualquier pago podíamos llevarlo de vuelta a tribunal por el monto completo más penalidades. Saliendo de ese tribunal sentí que finalmente podía respirar apropiadamente por primera vez en meses, sabiendo que Carlos no podía simplemente alejarse de lo que había hecho sin que le costara algo real. Carlos tuvo que vender algo de su equipo de cámara y su setup de videojuegos para hacer el primer pago de $8 a tiempo, y Andrés me envió una captura alrededor de una semana después mostrando a Carlos quejándose de eso en un chat grupal privado. El mensaje mostraba a Carlos despotricando sobre tener que vender su buen micrófono y uno de sus monitores diciendo que era injusto que tenía que pagar por un accidente cuando yo era el que lo preparó en primer lugar. Había algo satisfactorio sobre saber que sus acciones le costaron algo real y tangible, aunque no deshacía ninguno del daño o traía de vuelta los meses de estrés y problemas médicos con los que la abuela lidiaba. El dinero fue directo a pagar las cuentas médicas que habían estado acumulándose, y ver ese balance disminuir se sintió como al menos algún tipo de justicia, aunque no era la responsabilidad completa que había querido. El tío Miguel dijo que a veces tienes que aceptar que justicia parcial es mejor que ninguna justicia, y lo importante era que Carlos no podía simplemente hacerle broma a alguien hasta una emergencia médica y alejarse como si nada pasó. Esa noche abrí mi laptop y busqué la publicación en borrador que había estado guardando por 3 meses. La que tenía todas las capturas y marcas de tiempo y una línea de tiempo detallada de todo lo que Carlos hizo. Mi dedo flotó sobre el botón de borrar por un minuto sólido, porque parte de mí todavía quería destrozarlo públicamente y obtener esa validación de todos viendo que tenía razón. Pero luego pensé en todo lo que ya había pasado a través de los canales apropiados y cómo publicar esto no cambiaría nada excepto arrastrarme de vuelta al drama. Le di borrar y vi el borrador desaparecer de mis elementos guardados. En mi siguiente sesión de terapia, Adriana dijo que esto mostraba crecimiento real porque me había movido de necesitar validación externa a encontrar cierre a través de responsabilidad real. Se sintió raro, pero bien dejar ir ese enojo que había estado cargando como un peso en mi pecho, aunque sabía que parte de mí siempre estaría enojado por lo que le pasó a la abuela. El alivio fue inmediato, como si finalmente pudiera dejar de revisar mi teléfono cada 5 minutos para ver quién estaba hablando sobre la situación. 3 semanas después, llevé a la abuela a su seguimiento de cardiología y me senté en la sala de espera hojeando revistas viejas mientras la revisaban. El doctor me llamó de vuelta después del examen y explicó que su ritmo cardíaco se había estabilizado con el medicamento y su pronóstico era bueno siempre que mantuviera bajo estrés y hábitos saludables. El alivio me golpeó tan fuerte que tuve que parpadear las lágrimas ahí mismo en su consultorio mientras repasaba el cronograma de seguimiento. La abuela extendió la mano y apretó mi mano con sus dedos delgados y me dijo que estaba orgullosa de cómo manejé todo eligiendo lo correcto difícil sobre lo fácil incorrecto. Sus palabras hicieron mi garganta apretarse porque sabía qué tan cerca había estado de empeorar todo con mi plan de venganza. Paramos por el lado de camino a casa y ella insistió en pagar aunque traté de discutir diciendo que quería celebrar buenas noticias con su nieto. Ese fin de semana, el tío Miguel me pidió sentarme en la mesa de la cocina porque necesitaba hablar sobre algo importante. Su cara estaba seria y me preparé pensando que tal vez los resultados de la abuela no eran tan buenos como parecían, pero en lugar de eso dijo que estaba estableciendo un límite familiar claro en adelante. No más cultura de bromas, no esquemas de venganza, no drama fabricado, punto. Si alguien me hacía mal, o lo manejaba a través de canales apropiados o me alejaba, pero no creaba situaciones que pudieran explotar en las caras de todos como lo que pasó con Carlos. Estuve completamente de acuerdo porque había aprendido esa lección de la manera difícil
Y nunca quería ver a la abuela en el piso agarrándose el pecho otra vez. Pareció satisfecho con mi respuesta y me dio una palmada en el hombro antes de levantarse para empezar la cena, la tensión disolviéndose en rutina familiar normal. Unos días después, recibí una notificación de que mi ex había tratado de agregarme de vuelta en redes sociales con un mensaje diciendo que había pasado suficiente tiempo y debíamos seguir adelante. Me quedé mirando la solicitud por tal vez 10 segundos antes de darle rechazar sin escribir ninguna respuesta. El enojo y dolor de su traición se sentía como si le hubiera pasado a una persona diferente. Alguien más joven y más ingenuo que pensaba que las bromas eran diversión inofensiva. Ya no me importaba ella o qué estaba haciendo o si se sentía mal por lo que pasó. Dejar ese capítulo cerrado se sintió bien y volví a revisar mi feed sin pensarlo 2 veces. Andrés empezó a recibir algo de rechazo por testificar en la audiencia de conducta, perdiendo algunos amigos que se quedaron leales a Carlos y pensaron que era un soplón. Me aseguré de escribirle regularmente e invitarlo a salir con algunos de mis otros amigos que realmente apreciaban gente con integridad. Fuimos por comida una tarde y me dijo que no se arrepentía de hablar porque saber que hizo lo correcto lo ayudaba a dormir en las noches, incluso si le costó socialmente. Lo presenté con un par de chicos de mi grupo de estudio que eran gente sólida y conectaron hablando sobre videojuegos y clases. Ver a Andrés reír y relajarse alrededor de gente que lo respetaba me hizo sentir bien sobre pararme por lo correcto, incluso cuando era difícil. La oficina de conducta me envió un correo un mes después pidiendo verificar que Carlos había completado todos sus requisitos, incluyendo publicar el video de disculpa. Hice clic en el enlace que proporcionaron y vi todo. Carlos sentado frente a una pared simple leyendo de un guión sin chistes o ediciones, tomando responsabilidad completa por fingir una emergencia médica y causar daño a mi abuela. El video tenía como 30 vistas y los comentarios eran principalmente gente llamándolo falso o diciendo que era muy poco muy tarde. Confirmé a la oficina de conducta que sí, lo había publicado como se ordenó. Luego cerré la pestaña y seguí con mi día. Lo importante no era si la gente creía su disculpa, era que tuvo que admitir públicamente lo que hizo mal y enfrentar consecuencias. Mi grupo de amigos básicamente se dividió a la mitad durante las siguientes semanas. Algunas personas pensando que fui demasiado lejos al meter a Carlos en problemas legales y otros respetando que me paré por mi familia. Terminé con un círculo más pequeño, pero eran personas en las que realmente confiaba y que compartían mis valores sobre responsabilidad y no tratar cosas serias como entretenimiento. Calidad sobre cantidad se volvió mi nuevo enfoque y honestamente las amistades libres de drama eran mucho más pacíficas que constantemente preguntándome quién iba a hacerle broma a quién después. Salíamos haciendo cosas normales como jugar básquetbol y ver películas en lugar de tratar de superarnos con esquemas elaborados. Para el mes 4 del plan de pagos, las cuentas médicas de la abuela estaban principalmente cubiertas entre los pagos de Carlos, el dinero del seguro que finalmente llegó y contribuciones del tío Miguel y algunos otros miembros de la familia. Todavía había algo de deuda colgando sobre nosotros, pero era manejable y no el peso aplastante que se sintió cuando las cuentas primero empezaron a llegar. Había aprendido a presupuestar mejor y realmente tenía un pequeño fondo de emergencia ahorrado de tomar turnos extra en el trabajo. Ver esos números en mi cuenta bancaria me hizo sentir más seguro y como que podía manejar lo que viniera después sin entrar en pánico. La terapia se volvió algo regular para mí después de eso. No solo manejo de crisis, sino trabajo real en límites y comunicación y no dejar que el enojo controlara mis decisiones. Adriana me ayudó a reconocer patrones donde dejaba que las cosas se acumularan en lugar de abordarlas temprano, como cómo debía haber cerrado la guerra de bromas con Carlos mucho antes de que escalara a niveles peligrosos. No era perfecto en eso, y todavía luchaba a veces con querer atacar cuando la gente me faltaba al respeto, pero estaba mejorando en pausar y pensar en las consecuencias. No había publicado un solo subtuit o estado vago en meses, y eso se sintió como progreso real. Hubo este momento una noche donde estaba sentado en la mesa de la cocina haciendo tarea, y la abuela estaba en su silla riéndose de algo en la tele, y el tío Miguel estaba haciendo cena, y me golpeó que habíamos encontrado una nueva normalidad. La casa se sentía calmada y segura otra vez de una manera que no había sido desde antes de la broma de Carlos. No era lo mismo que antes porque la salud de la abuela había cambiado y yo era más cauteloso sobre en quién confiaba y dejaba entrar a mi vida, pero era bueno a su manera. El olor de la comida del tío Miguel llenó la cocina y la abuela gritó preguntando qué íbamos a cenar y me di cuenta de que esto era suficiente. Este momento tranquilo y pacífico con mi familia era más valioso que cualquier publicación viral o venganza perfecta podría ser. Unas semanas después estaba cruzando el campus entre clases cuando vi a Carlos viniendo de la dirección opuesta. Mi estómago se apretó por un segundo, pero luego me di cuenta de que ya no sentía el enojo. Solo este cansancio pesado como cargar un peso por demasiado tiempo. Me vio al mismo tiempo, y ambos bajamos nuestro paso de caminata por medio segundo. Nuestros ojos se encontraron a través de tal vez 10 metros de banqueta, y hubo este momento raro donde ninguno de nosotros miró hacia otro lado o pretendió no verse. Carlos dio un pequeño asentimiento apenas moviendo su barbilla, y yo hice lo mismo de vuelta. Luego ambos seguimos caminando en direcciones opuestas sin romper el paso o decir algo. Escuché sus pasos desvanecerse detrás de mí y sentí este sentido extraño de cierre que no era dramático o satisfactorio, solo real. No éramos amigos y nunca lo seríamos otra vez, pero la guerra activa había terminado y podíamos existir en el mismo espacio sin que todo explotara. Ese fin de semana el tío Miguel apareció con una caja de herramientas y un montón de paquetes de Amazon. Tiró todo en la mesa de la cocina y empezó a sacar nuevos cerrojos.
una cámara de timbre y algunas cerraduras de ventana. Lo ayudé a instalar los cerrojos primero sosteniendo la puerta firme mientras él taladraba nuevos hoyos y ajustaba el hardware. El trabajo físico se sintió bien haciendo algo concreto para proteger nuestro espacio en lugar de solo preocuparme por lo que podría pasar después. Mientras trabajábamos en la cerradura de la puerta principal, el tío Miguel mencionó cómo estar preparado era diferente de ser paranoico. Dijo que después de todo lo que pasó tenía sentido tener mejor seguridad, pero no podíamos dejar que el miedo dirigiera nuestras vidas o terminaríamos prisioneros en nuestra propia casa. Estuve de acuerdo y le dije que esto no era sobre Carlos específicamente, solo sobre sentirnos más seguros en general en adelante. Pasamos a instalar la cámara de timbre que tomó más de lo esperado porque el Wi-Fi seguía cayéndose. Pasé el resto de esa noche actualizando todas mis configuraciones de privacidad en redes sociales, cambiando contraseñas de cosas que no había tocado en meses y asegurándome de que compartir mi ubicación estaba apagado. Se sintió como cerrar puertas que debía haber cerrado hace mucho. Durante el siguiente mes la vida se acomodó en algo que no era perfecto pero definitivamente era manejable. La rutina de pastillas de la abuela se volvió ruido de fondo normal. La pequeña alarma sonando 3 veces al día para recordarle. Las cuentas médicas se hicieron más pequeñas cada vez que Carlos hacía un pago, y entre eso y lo que el seguro finalmente cubrió estábamos hasta un monto que no hacía mi pecho apretarse cuando pensaba en ello. Tomé suficientes turnos extra que realmente tenía algo de dinero ahorrado para emergencias en lugar de vivir de quincena en quincena. La casa se sentía diferente ahora, más calmada de alguna manera, como si todos hubiéramos acordado sin decirlo que el drama y el caos no valían el valor de entretenimiento. La abuela pasaba sus noches en su silla viendo programas de concursos y el tío Miguel cocinaba la cena la mayoría de las noches y yo hacía mi tarea en la mesa de la cocina. Mi grupo de amigos era más pequeño, pero la gente que quedó eran en quienes realmente confiaba. Gente que aparecía cuando las cosas se ponían difíciles en lugar de solo cuando las cosas eran divertidas. Dejé de revisar lo que Carlos publicaba o quién estaba hablando sobre toda la situación porque ya no importaba. La libertad condicional de conducta era real. Los pagos eran reales. Las consecuencias eran reales y eso era suficiente. Ya no estaba atrapado en un ciclo sin fin de bromas y retaliación. Mis límites estaban más claros ahora y podía enfocarme en terminar el semestre y descifrar qué venía después en lugar de constantemente mirar sobre mi hombro. Las cosas no estaban de vuelta a como eran antes porque la salud de la abuela había cambiado y yo era más cuidadoso sobre a quién dejaba entrar a mi vida, pero era bueno a su manera. Así que la moraleja de la historia es tal vez solo terminen y bloquéense en lugar de empezar una guerra de bromas que termina con honorarios legales y eventos cardíacos. Consejo revolucionario, lo sé. Suscríbanse si quieren más historias de advertencia disfrazadas de entretenimiento. Y oigan, si están planeando una guerra de bromas con su roommate, tal vez no. Solo una sugerencia. Nos vemos en la siguiente, asumiendo que nadie me demande por este video.